Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este espacio virtual de cada lunes que pues denominamos Sones de Veracruz y en el que pues bueno ha sido un espacio de difusión interesante, por fortuna con grandes invitados con los que hemos contado y pues el día de hoy pues tenemos ni más ni menos que a la maestra Ana Sarina Palafox. Ana Sarina, bienvenida. Gracias, Rafa. Y pues bueno, para darles una breve semblanza de del trabajo que ha sido Ana Serena, que además sí podemos decir que es conocida ampliamente en las regiones culturales de México. Bueno, Ana Nazarina, de manera breve, ella ha sido alumna de talleres del folclore latinoamericano en los años 70, músico escénico e improvisadora de versos tradicionales desde los años 80 y pues se concibe como viajadora y registradora de tradiciones musicales de México, multiinstrumentista, diferentes instrumentos de cuerda rasgueada, sobre todo de estilos de música tradicional de México y latinoamericana. Se ha destacado desde luego también por el uso del arpa, además fue como de las primeras mujeres arpistas. Ella, pues con el paso de los años, se ha involucrado como intérprete, improvisadora y analista de la lírica tradicional de varios países de Iberoamérica. Desde el año 2003 hasta la actualidad imparte talleres, antes de verso escrito, ahora de verso improvisado y forma parte de la Organización Iberoamericana de Formadores del Verso Improvisado. Ha sido becaria por el FONCA, productora, editora y coordinadora de múltiples publicaciones culturales. Por ahí recordamos estas de las meras decimeras, que ha sido también unos productos editoriales muy interesantes. Y bueno, actualmente está por titularse como licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara. Y pues resta decir también que pues ha tenido oportunidad de presentarse en diversos países a través pues del tema del verso improvisado, que ha sido precisamente una de las temáticas en las que últimamente, y últimamente me refiero desde hace varios años, pues se ha abocado. Y bueno, pues es lo que el día de hoy ahora sí que nos trae a Nazarina a este espacio. Muchas gracias por darte el tiempo a Nazarina y por compartir. Y pues el tema ahora sí que nos acontece es sobre tu publicación, este libro que se titula Jugando con la rima, técnicas lúdicas para el aprendizaje del verso improvisado en México, el cual, bueno, pues estamos ansiosos de escuchar ahora sí que desde la voz de la propia autora, ¿de qué trata este libro Jugando con la rima? Platícanos, por favor, Ana Serina, de este maravilloso libro. Bueno, para empezar, este libro es una ironía por sí mismo. Es una cuestión irónica porque, a decir de Alexis Díaz Pimienta, que dicho sea de paso, lo prologó, es una ironía porque yo defiendo la oralidad y defiendo la enseñanza de la oralidad hecha de manera oral. Lo irónico es que esté plasmado en un libro, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya ni modo, la escritura es una forma de transmisión de conocimiento. Y este libro no es sino el, digamos, cuaderno del facilitador, no me gusta decir maestro, aunque de repente se me sale, pero del facilitador del aprendizaje del verso improvisado. No es para que alguien compre el libro y lo lea y con eso ya se vuelve improvisador. Es para que alguien que quiere compartir con otros no la enseñanza, sino facilitar el aprendizaje, y ahorita va a quedar claro por qué insisto tanto en la diferencia, tenga las herramientas que yo generé sistematizadas en este método para poder hacerlo, ¿no? Para poder no crear nuevos improvisadores, demostrarle a las personas interesadas que ya eran improvisadoras y que simplemente tienen que estructurar en las cajitas de la rítmica lo que de por sí tienen ganas de decir, ¿no? Su propia expresión. Entonces, me explico. Eh, Tenemos varias áreas en el cerebro y una de ellas se dedica especialmente a la codificación y decodificación
de las cosas que oímos en símbolos, ya sean letras eh, para un texto de palabras o, por ejemplo, una partitura, ¿no? Tú tienes que pasar por un aprendizaje específico de símbolos que alguien o alguienes inventaron y que coincidieron en la convención de que, por ejemplo, un triangulito con un palito aquí suena A. Esto podría sonar E o podría sonar R, pero por convención cultural suena A, ¿no? Eso te implica, aunque ya lo hagas desde niño, aunque hayas afortunadamente aprendido a leer y escribir desde niño, te implica, digamos, un trabajo de la computadora de acá arriba, especializado en algo que yo digo que no se necesita para la improvisación. Y que es más, te quita memoria. Vamos a pensar en que tienes un celular con 32 gigas de RAM, ¿no? Si usas de esos 32 gigas, 30 en el teclado, pues ya nada más te quedan dos y qué haces con ellos, ¿no? Ese sería el símil. Por eso se me fue generando y ya luego lo empecé a cuadrar y te digo sistematizar cómo enseñar y de qué teorías pedagógicas agarrarme para evitarte la lectura y para evitar esta forma clásica que además muchísimos en Sotavento lo tienen. Voy a dar un taller de décima y lo primero que hacen es pedir un pintarrón y plumones y poner una décima de ejemplo y ponerle ABBA, CCDC, ¿no? Y ponerse a contar subrayando los renglones para demostrar que son 8, ¿no? Y empiezan a ver cosas que en la oralidad son como absurdas y que pueden entorpecer el proceso de enseñanza. Te pongo un ejemplo. Yo pongo en el pizarrón, yo voy a hacer las tortillas. Y lo escucho hablado, me lo escucho a mí misma y digo, yo voy a hacer las tortillas. Eso son 8. Pero si lo escribo, se lee, yo voy a hacer las tortillas y lo cuento, yo voy a hacer las tortillas. 9. Y entonces ahí ya me meto con las reglas de los poetas de escritorio y los literatos profesionales. Digo, no, lo que pasa es que entre la A de voy a y la HA de la primera sílaba de hacer se pegan porque suena A igual y entonces eso se llama sinalefa y le restas una sílaba. Pero si tienes una sinalefa, dos hiatos y una interjección en una frase, ya si te metes con las reglas de la poesía escrita, tienes una línea escrita, para empezar escrita, y para seguir tachoneada, ¿no? Y entonces esta A se suma con esta A, y esta I y O sí hacen diptongo, porque la I es vocal débil, pero la O es fuerte, pero como la I es débil sí lo hace, pero si tengo una E y una A, o una A y una E no hacen diptongo, porque las dos son vocales fuertes, porque eso dice la RAE que dijeron en España que los cafidos, así hablamos, y luego le restas el número que pensaste. ¿Te das cuenta qué cantidad de tiempo se pierde en estas consideraciones? Cuando uno dice, yo voy a hacer las tortillas, son 8 sílabas, sin meternos en broncas, porque así habla uno. Y si el verso lo haces en el momento y para hacerlo oral, hablado, no tienes que hacer todas esas ecuaciones, el cálculo diferencial e integral, sino dilo y ya, no es tan fácil. Entonces se basa en ahorrar tiempo. Yo digo que los métodos pedagógicos son para apoyar a los flojos, porque con un mínimo esfuerzo tú puedes lograr grandes resultados en las formas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿por qué me interesa eso? Además, porque en mi loca vida, multitarea, ¿no? Y multiquehaceres, tuve la fortuna de poder estar en las escuelas alternativas de los 70s y 80s
con métodos pedagógicos que ahora la SEP empieza a asomarse y a pensar, hombre, chance sirven, ¿no? De esto que te digo hace 50 años, ¿no? Entonces, como aprendí así, se me hizo fácil empezar a enseñar así y fue un proceso posterior el hacer conciencia de qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, te puedo decir de esa influencia de las escuelas alternativas, pero también te puedo decir de la influencia de los discos LPs que estaban en la casa, de la tornamesa que mi papá me enseñó a usar. Entonces yo a los 3 años escogía la música que quería escuchar de la variedad que había en la casa y la escuchaba cuantas veces quisiera. Y ahí, por ejemplo, había unos discos de tangos en lunfardo de un argentino, Edmundo Rivero, y te voy a decir nada más la primera redondilla. Cumplió 40, señores, y está al kilo todavía. Aún guarda la lozanía de sus primeros albores. Eso es una milonga porteña que habla de una prostituta que se la supo hacer y juntó para tener un futuro decente. Se autopensionó, pues, ¿no? Y yo recitaba eso a los 3 años en el jardín de niños, ¿no? ¿Qué es lo importante? No la temática. Lo importante es que cumplió 40, señores, y está al kilo todavía. Aún guarda la lozanía de sus primeros albores. Es la primera redondilla de 4 décimas espinelas que yo me sabía desde los 3 años, ¿no? Entonces, sin saber que era décima, sin saber que si Espinel le puso qué cuerda a la guitarra, sin saber que si en Cuba tienen talleres y son muy chipocludos, yo recitaba décimas y la musicalidad me fue llevando. Para acabarla, soy músico, ¿no? Desde niña, también desde los 7 años me metí a los tallercitos. Entonces, ¿qué pasa? Que tiendo a enseñar el verso como yo lo viví, como un instrumento más de la música, ¿no? Y otra cosa interesante, y por qué volteé a ver qué decían, no lo son en las canciones, entre que pues, en los meros 70 mi maestro de música estaba en la mera olla del canto de protesta y folclore latinoamericano, y ahí importa mucho el mensaje que se está diciendo, ¿no? El tiempo donde 5 changos con ponchos rojos cubiertos cantaban con unas voces de claxon horrorosas, venceremos, venceremos. Y aquí lo importante era que venceremos, no cómo cantaban, ¿no? De ahí es el asunto. Y luego tuve de maestro en una escuela de esas locas un cuate, Alberto Lozano, compositor de música para niños, que a su clase le decía, no es clase de música, mi clase se llama comunicación de valores humanos a través de la canción. ¿Qué más quieres? ¿No? De ahí soy, de ahí vengo, ¿no? Y otra variante, y aquí con esto ya acabo de hablar del ego, ¿no? De hablar de mi historia mía de mí, que yo soy foreigner en todos lados, ¿no? Hasta en Chilangolandia, porque cuando tú has viajado tanto, pues como que ya vas cambiando de modos y vas cambiando de cultura y te vuelves un caleidoscopio de las culturas con las que convives. Y entonces en esta foreñidad, que en algún momento fue mi trauma, porque además el sotavento, y lo voy a decir con todas sus palabras, es bastante regionalista, ¿no? Y hay todavía quien llega a decir, no, tú no eres de aquí. Pues no. Eh, Así como les dicen a los gringos, ustedes tampoco son de aquí, son migrantes europeos también, ¿no? Entonces, todos somos de todos lados, pero mi fuereñez me hizo pensar en cómo le enseño a un jarocho a hacer versos al estilo jarocho sin alterárselos como chilanga o como chilangoesteca, michoacana, jarocha, argentina, chilena, venceremos y el pueblo unido y ya basta, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace? Número uno, y aquí te empiezo a desmontar el pintarrón de los talleres de décima habituales, ¿no? Uno, yo no soy nadie en Jarochilandia o en ningún otro lado para poner un ejemplo de cómo deben hacer el verso.
El verso cada quien lo debe hacer como cada quien se quiere expresar. Entonces, ahí ya borramos el pintarrón y no podemos tener una décima escrita de ejemplo de nada, porque si yo pongo una décima de un autor y la persona que llegó a mi taller tiene un temperamento muy diferente, cuando escriba su propia décima y la compare con la que puse de ejemplo, va a decir la mía no sirve. Y eso es una cosa que nos pasó a muchas mujeres con la cuestión de las décimas jarochas, ¿no? Oíamos a los grandilocuentes, Teo Costilla, Teo Guillo, a Don Ángel, ¿no? A Aurelio, y los oíamos así, declamando las décimas de forma muy expresiva y hablando de las grandes llanuras. Y decía yo, híjole, mis décimas de amor mejor ni las enseño, ¿no? Y eso, bueno, como mujer digo que nos pasó a las mujeres, pero seguramente un hombre que tiene una sensibilidad diferente a esa llanera y de toros y vacas y estiércol, a lo mejor el hombre, se me ocurre, por ejemplo, Lalo Castellanos, ¿no? Que es un artista plástico y que no es que le encante la ganadería, ¿no? Y a lo mejor ese va a decir, pues mis décimas tampoco sirven. Entonces, número uno, borro el ejemplo. ¿Cómo le hago para que finalmente los que vayan al taller puedan hacer décima espinela o puedan hacer cualquier otra forma estrófica? Les tengo que poner plantillas para que lo hagan. Pero como no quiero usar los 30 megas de memoria RAM en una plantilla escrita, ¿qué hago? Como músico me voy a la plantilla rítmica, porque si la poesía clásica tiene unas métricas determinadas, es porque en los meros inicios de la historia de la humanidad, la poesía fue rítmica, no contada, no escrita y no con sinalefas y hiatos. Fue rítmica y melódica. Y los juglares y trovadores y los cantores árabes de endechas y esas cosas, y todos ellos cantaban sus composiciones, no cargaban ni con los papiros, ni con las tablillas de barro, ni con nada, ¿no? Incluso las leyendas del rey Arturo en orales, ¿no? La Ilíada y la Odisea que muchos nos pusieron a leer en la escuela, fueron orales, alguien las transcribió después, ¿no? Entonces, yéndome a eso, ¿cuál es mi solución? Bueno, mi solución es la rítmica, pero ya yéndome con ejemplos como el de María Montessori, este, voy a irme con ejemplos de Freire, de Freinet, hasta de Ronald Hobart, que es un cuate que hacía otras cosas, ¿no? La dianética y la cienciología, cuestionables, pero su método de estudio era una maravilla. Me fui anclando en ellos para hacer cosas como decir la sinestesia, que no es sinestesia con C como de cine, sino sinestesia con S, la combinación de los sentidos. Yo digo que puedo manejarte colores, volúmenes, formas. Entonces, que si yo te digo para llegar a contar un octosílabo, que vamos a pensar, y aquí doy el ejemplo que sea, normalmente uso a los vendedores de cobijas, ¿no? Llévele una, póngale otra, de a 50, llévelos una cocha, las sabanitas, ¿no? Las cobijas, pase madre. Ok, esto es una unidad de 4 sílabas, pero no las cuento, digo taca, taca. Las cobijas de a 50, llévele una, póngale otra. Y te empiezo a moldear y te empiezo a pedir que hagas frases que tengan ese ritmo. Y ya luego te digo que hagas taca, 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 taca. Ahí te va de anécdota una vez presentando la ponencia en el primer encuentro de formadores iberoamericano en Medellín, Colombia. Todos hacían improvisación en octosílabos, ¿no? Pero para que sintieran el rigor de la demostración, yo los puse a hacer endecasílabos para romper lo que ya sabían, ¿no? Y tanto se clavaron y tanto
que ya en la bacanal, digo, en la festejo leve en la noche, fue maravilloso que el pie forzado que se les ocurrió y que nos seguimos una hora con él era la teoría del tacataca, ¿no? Y nadie cuestionó que ese pie forzado no tuviera 8 sílabas porque sonaba la teoría del tacataca. Pero si lo escribo y lo pongo, y mira que eran tipos que han estudiado literatura escrita, si yo digo teoría, es una palabra que tiene 4 sílabas, porque e y o son vocales fuertes y no forman diptongo, entonces tengo que contar la teoría, ¿no? Y si yo digo la teoría del tacataca, son 10, ¿por qué suenan 8? La teoría del tacataca, y así hablamos y son 8. Entonces, eso para mí fue la prueba de fuego de que hablado, ahora sí que hablando se entiende la gente, no por escrito. Entonces, tacataca, tacataca, dos chiquitas son una grande. Y aquí ya nos vamos nada más sumando. Tacataca, 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 tacataca. En décima improvisada, yo te pido. En cuarteta improvisada, yo te pido, no le rasques. En esta alegre tardeada, con mi amigo Fallo Vázquez, ¿no? Ahí tienes, colores iguales riman. Con esa simpleza vamos haciendo que la gente no tenga que hacerlo por escrito, la vas llevando de la mano, es una dificultad a la vez. Y ya luego, si quiero meterme en más broncas, les digo, eso hicieron tacataca, tacataca. Y fueron 2. Entonces es tacataca, 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 tacataca. Entonces fueron tacataca, 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 tacataca. ¿Sí? De ahí me voy a otra cosa. ¿Y qué tal que no es tacataca, 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 tacataca? ¿Qué tal que es taca, tataca o tacata, taca? ¿No? ¿Y qué tal que digo tacataca, tataca? Entonces quiero decir tacataca, tataca, taca, tataca. Una es de 4 más 3 y son 7. La otra es de 3 más 2 y son 5. Puedo hacerlo así ya con las cartas o pasarme a las fichitas. Esta está grande y es de 7 y esta está chica y es de 5. Como sea, tacataca, tataca, tacatataca, tacataca, tataca, tatacataca. Y una frase. Y con esta entrevista, que yo la aguanto, me siento repentista. Te doy mi canto. Y ya, en ese momento de la alquimia, les digo, y para esta entrevista que yo la aguanto, me siento repentista, te doy mi canto. Y voilà, sin andar contando y con la pura rítmica, de repente te sorprendes y dices, ah, la banda son 7-5, 7-5. Ah, claro, eso se llama seguidilla, porque la otra que habíamos visto le decimos cuarteta o copla alterna y tiene 8, 8, 8, 8 y esta tiene 7-5, 7-5. Y así te vas. Y entonces te puedo llegar a hacer cosas tan escalofriantes como decirte tacataca, tataca, tacataca. En el canto te brindo mis poemas. Y eso es un endecasílabo. Y es esa métrica que hasta los poetas de escritorios le tienen mucho
miedo, porque además hay que ponerle los acentos bien peinados, porque si no, no vale. Y dicen los poetas que tienes que acentuarla en tal, en tal, en tal, en tal, y para acordarte está rudo. Pero si te acuerdas que es 4-3-4 o 3-4-4 o 5-2-4, ya tienes los endecasílabos que valen la pena, ¿no? Ese es el resumen del método. Entonces, en resumen de quiénes son los pedagogos, yo trabajo en círculo, gestalt, círculo mágico, pero también ahí te la dejo de tarea. Los aquelarres y las ruinas de Stonehenge son en círculo y es por algo, y así se mueven los planetas, ¿no? Esa complicidad que te da el círculo te genera un espacio íntimo de convivencia, pero también, insisto, de complicidad entre pares y te desinhibe. Levandura, aprendizaje observacional. Él ha sido experimentos así como terribles, pero vamos a poner que hacemos lo que vemos. Que si está un fandango en pleno y está gente zapateando y llega un niño que apenas está aprendiendo a caminar, ve a la gente zapateando y se quiere subir a la tarima. Ese es el aprendizaje observacional, ¿no? Y entonces, si todos están haciendo tacataca, tacataca, el arrítmico del grupo, tarde o temprano va a caer en el tacataco, tacataca, y se le van a hacer las conexiones para ello. Y va a retomar el contacto con su parte del cerebro que tiene la rítmica, que todos la traemos de fábrica, ¿no? De Freire agarro algo muy importante y es lo que te decía, no me gusta decir plantillas. O más bien me gusta decir plantillas, pero no ejemplos. Freire en su pedagogía de la liberación, que te le dicen pedagogía del oprimido también, pero no me gusta, enseñó a alfabetizar a obreros adultos basado en que se expresaran, no en que leyeran libros de otros. Y más que enseñarles a leer, les enseñó a escribir. Y por añadidura, leyeron, ¿no? Entonces, aquí les estoy enseñando a escribir en el aire, ¿no? Sus versos. De Howard Gardner, las inteligencias múltiples. Si yo te vengo manejando colores y formas, ya te estoy provocando la sinestesia, pero si tú eres visual y no auditivo, de todas formas me entiendes, ¿no? Si tú eres táctil, también me entiendes y tus manos van a sentir la diferencia entre la ficha chiquita y la grande. Entonces te estoy atacando por todos lados, ¿no? De Montessori y de Ron Hubbard es lo mismo, la sinestesia. Tocar para interiorizar. Yo es más fácil que me acuerde de que la redondilla riman los del medio y riman los de los extremos, o riman así, estos y estos por otro lado, y me acuerdo de la figurita, a que yo piense la redondilla es A, B, B, A, y ahí viene la confusión de las nomenclaturas arbitrarias, porque en todos los talleres hemos tenido gente que le decimos, a ver, vas a hacer la 1 y la 3 con rima A, y la 2 y la 4 con rima B. Y entonces te dicen, en el rancho confiará, eso sí que no lo sé, porque entonces surtirá, porque vino con bebé, porque le dijiste que era rima A y rima B. No le dijiste que eran diferentes rimas y no tenían que rimar ni con A ni con B, ¿sí? Entonces, eso es otra plantilla que liberamos. Método inductivo deductivo. Primero los hago, como te dije, hacer el tacataca, luego el tacataca, tacataca, y así tacataca como ametralladora. Y ya que tienen la cuarteta, les digo, esto era una cuarteta, o quintilla o sextilla. No los amenazo con que vamos a escribir cuartetas y se me aterrorizan, ¿no? Economizar funciones cerebrales, ya lo dije. Vamos a usar la parte del cerebro que usan los grandes repentistas. Y por supuesto que no es la de la lectoescritura, ni tampoco el área de matemática, es la rítmica con el área del lenguaje. Y aprender emocionalmente, ¿no? Yo digo que taller que no acabe en risas y abrazos no sirvió, ¿no?
¿Por qué? Porque si nos emocionamos, se nos queda grabado en lo que estamos haciendo. Si no nos emocionamos, no estamos involucrados, ¿no? Y la última cosa que está relacionada con esto es mi gurú, así como Bonfil Batalla es mi gurú para la gestión cultural, Johan Huizinga con su cuestión del Homo Ludens, de que el hombre y la mujer, o sea, la humanidad, somos principalmente jugadores. Si hacemos esto jugando, y no el juego del pastelazo, ¿no? De te embarro la nariz y la gente se burla de ti y se ríe. No, no, no. El juego más, más complicado y que no tiene por qué dejar de ser sencillo de hacer. Vamos a jugar, Rafa, ahorita a que tú trabajabas en el IBEC y me hacías una entrevista, y a que yo era la entrevistada, y a que estábamos no así en físico como normalmente nos vemos, sino jugamos a que estos dos cuadritos horizontales en la pantalla son como el set de la entrevista, y a que yo jugaba que tenía un montón de sombreros atrás y tú tenías un librero. ¿Sale? Bueno, esto que estamos haciendo en este momento es un juego humano. O sea, no nos proporciona alimento ni cobijo, o sea, no nos proporciona guarecernos de las fieras salvajes, o sea, no nos resuelve ninguna necesidad primaria, ¿no? Es un juego humano, y visto desde ahí, el verso es un juego humano precioso. Ese es el método jugando con la rima, y de eso se trata. No, hombre, pues ha sido literal impresionante, dirían. No, la manera en que lo plantea, y sobre todo, pues creo que tocas tantos perfiles que tienen que ver con la cuestión, como bien mencionas, ¿no? Desde literatura, oralidad, cuestiones desde luego psicológicas, sociológicas, ¿no? Y la verdad creo que es muy, se nota, digamos, todo esto que tú nos platicas, que además es muy bonito en el recuerdo de cuando tú eras niña y desde cuando empezaste a tener contacto, ¿no? Con la música, además una etapa pues histórica, ¿no? En la música de protesta, todo este tema de la música que venía de Sudamérica, en la cual, bueno, también pues te apasionaste, ¿no? Y a mí la verdad me emociona mucho cómo platicas, cómo vas, pues, tomando, ¿no? Estos pedacitos, ahora sí que de vida y de experiencia para poder llegar a algo tan concreto y tan conciso como nos explicaste ahorita este libro, este método, que literal, pues, es todo un recuento de tu vida, ¿no? Justo, sí, sí, viéndolo así, pues sí, ¿no? Sí, ¿no? La música, la familia, tu formación educativa, desde luego, pues también toda esta oportunidad de convivencia con otros pues poetas, ¿no? No solo de México o regiones de México, ¿no? Sino de otros países. Y creo que mencionas también algo muy importante que también cuando ojeaba un poco, cuando dices este temor a veces a lo conceptual, ¿no? Si tú llegas al taller y les dices, vamos a estudiar las cuartetas y unas décimas y octasilábicas, pues ya de entrada atemorizan, ¿no? Ya son como conceptos que uno dice, híjole, ahorita va a meter la raíz cuadrada y la aritmética. Sí. Pero esta parte tan lúdica que mencionas, ¿no? El tacataca, ¿no? Ahorita fue todo un descubrimiento ver cómo armaste este verso para la bamba, ¿no? Ajá. Que a veces uno, y no solo como músico, sino pienso que también la gente, ¿no? Que está vinculada de alguna manera con la música, y ahorita voy para allá, que pues le es muy usual, ¿no? Y uno obviamente dice, en mi vida voy a hacer un verso, voy a poder crear una rima, ¿no? Pero lo vas armando y descifrando y desmenuzando de una manera pues tan lúdica que literal, como dices, llega un asombro de, ah, caray, pues es por aquí, ¿no? Y a lo que iba con la cuestión de musicalidad que también tú mencionas, que desde luego es muy importante, pues bueno, en tu caso eres una persona
que es tan común verte en la región huasteca como común verte en la región del Sotavento, como en la Tierra Caliente. Es decir, eres un personaje literal como juglar, ¿no? Ahora que mencionabas como juglar, ¿no? Que andan por todos lados, pero en tu caso, pues, abocada a la enseñanza, no enseñanza, ¿no? Compartiendo más bien, ¿no? Estas experiencias que, bueno, hoy en día los tienes en físico, por así decirlo, en una publicación, pero que, bueno, cuando lo platicas, da la impresión de que uno está entrando, ¿no? A este universo de la creación poética. ¿Cómo han sido tus experiencias en base a este método que tú, pues además has tallereado y además hemos visto resultados increíbles con niños, ¿no? Principalmente. ¿Cómo han sido tus experiencias en las regiones culturales de México? Que digo, ya tú nos explicarás mejor, desde luego entiendo que el verso lo tienen como una línea que se comparte, ¿no? Así como se comparten sones o digamos instrumentos rasgueados. Bueno, son instrumentos rasgados que en el sotavento le llaman jarana y que se conforma físicamente en la huasteca de otra manera, pero y que se toca también un poco distinto y también está la quinta guapanguera y hacia Tierra Caliente está la guitarra de golpe, que tienen en común rasgueado, pero ya hay una diferencia entre no solo en nombre, sino en la conformación física. Pero en el verso, pero y te digo, tú no los explicarás mejor, pues estos versos de octasílabos, cuartetas, seguidillas, pues se manejan en todas las regiones. Bueno, en estas regiones a las que me referí, Huasteca, Sotavento, Tierra Caliente. Y pues tú has, digamos, hecho esta armadura para poder compartir e impulsar a niños, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en las regiones musicales con este método a través de talleres, principalmente con niños? Bueno, me hiciste como 6 preguntas en una, pero mira, voy cronológicamente. Había una vez un lugar que le decimos ahora Medio Oriente, y de ahí sale esta rítmica para la palabra, y en Europa se esparce y salen con diferentes acentos las lenguas romances, pero se conforma el castellano, que es el que nos llega como español. Ya nos llega con un buen porcentaje de autosílabos, por lo menos en la poesía popular cantada, porque además se encaja muy bonito en los compases regulares que manejamos también como músicos, ¿no? Entonces, bueno, sin extenderme en cómo se conformó el son tradicional mexicano, pero que tiene que ver con cómo se conformaron otras músicas tradicionales del resto de Iberoamérica, ¿no? Y que España es así, aquí la gran influyente, ¿no? El poder tras las sombras. En el siglo de oro español cuajan estas estrofas, ya se oficializan, ¿no? Eso nos llega, y cuando se esparce por Iberoamérica, México por supuesto como parte de ello, pues entonces resulta que compartimos esas estrofas, ¿no? Contigo, en el ratito que yo estuve de colega tuya en la burocracia cultural, tuvimos este momento hermoso con el disco de sones compartidos, ¿no? Y en el disco de sones compartidos, pues yo puedo encontrar no nada más sones que se llaman igual, sino que además tienen temáticas similares, pero que además tienen las mismas formas estróficas, ¿no? Entonces, bueno, ahí, y pensando como matemática, que también me encanta esa materia, dicho sea de paso, ¿no? Esta matriz de 4 por 8, de 4 renglones por 8 columnas, que es la cuarteta octasilábica, este, la puedo encontrar omnipresente en Iberoamérica. Entonces ya no me voy a poner a pensar que mi taller es de son huasteco o de cueca chilena o de marinera limeña o de, no sé, guayno andino. Mi taller es de conformación de estrofas isométricas, dice Alexis Díaz Pimienta, o sea que miden lo mismo sus renglones en la mayor parte. Y en la mayor parte de este tipo de coplas cantadas son 8, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale esta multiplicidad. Ahora,
De ahí a aterrizarlo y a poderlo expresar en las diferentes regiones, pues es que estaba hecho para diferentes regiones y es fácil. O a partir de la diversidad de regiones, pero de los puntos de contacto, es que se genera, a lo mejor no el método en cuanto a su visión pedagógica, pero sí el método en cuanto a cuáles son las formas estróficas que yo uso para iniciarlos. Y entonces me voy empareado, que rara vez se usa, y terceta que rara vez se usa, pero para de ahí pasar a la copla, a la quintilla. Los dedos de una mano son de un color y los dedos de la otra son de otro color. Colores iguales riman. A la sextilla y a la décima, ¿no? Que se ve así. Y que otros hacen este un rollo así muy, muy rapero, que a mí no me gusta. A mí me gustan los conejitos, ¿no? Entonces, bueno, hablabas de la experiencia con niños. Ahí te voy. Los niños, o más bien los humanos y las humanas, nacemos abiertos siendo una esponja que absorbe conocimiento, porque para eso estamos fabricados, ¿no? Para comprender, conocer, como dice Sagan, somos la manera que tiene el cosmos de comprenderse a sí mismo. De esa máquina perfecta, con un equipamiento de hardware de fábrica extraordinario, poco a poco la sociedad nos va inhibiendo atrevimientos, aptitudes, habilidades. Más que aprender a hacer cosas, desaprendemos a confiar en nosotros. Entonces, el resumen de mi experiencia con niños es que me resulta mucho más fácil, así como decía antes, ¿no? Con mis talleres de música. A un niño le digo que el folclore latinoamericano es bien bonito y me cree, ¿no? Y a lo mejor un adulto me dice, en él es la cumbia, ¿no? Bueno, a un niño le digo, pues tú haz 4 tacatacas de colores y los hace y ya. No me está cuestionando de, ¿y esto para qué me sirve? No voy a poder. No, yo no nací para la poesía. No, a mí no se me da. No, a nadie se le da. A nadie se le da porque todo lo traemos de fábrica, pero perdemos la confianza en ello. Entonces, la experiencia con niños es, digamos que más fácil. Pero también con adultos de cualquier región podemos trabajarlo siempre y cuando se den el chance. Y para eso también tengo mis trucos. Yo hago cirugía, ¿sabes? Como los chamanes estos que te hacen la cirugía y te sacan el corazón y no tienes ni cicatriz porque no te metieron la mano física. Ese tipo de cirugías, no por algo, no por nada soy la bruja galáctica, ¿no? Como bruja galáctica, yo a los adultos y a los pocos niños que ya tienen este tumor horrible, un tumor social que se nos va formando, que yo le digo juez interior, y que lo noto cuando empiezan a decir, no, es que ya no voy a poder, no, hice un tacataca, pero ya dos ya está más difícil. Ya cuando empiezan a juzgar, no son ellos, es el juez interior que se mete de regañón a decir, no, tú no puedes, no, tú no das una, no, tú eres muy torpe. Ese tumor yo se lo saco. Y con la complicidad de todo el círculo, le pido a alguien que me detenga a la persona de los hombros, alguien que le detenga los pies para que no patee, otro que me detenga la cabeza, otro que me reciba, bueno, que me dé la instrumental, ¿no? Y otro que me reciba lo que le voy a sacar. Escojo al más fuerte para eso, ¿no? O a la más fuerte, porque tiene que agarrarlo, no dejar que se le suba a él, porque puede pasar, ¿no? Imagínatelo como un chaneque fiero, y tiene que aventarlo al centro del círculo con mucha habilidad, y en ese momento todos se tienen que parar a pisotearlo para que ya no se vuelva a subir y a contaminar, ¿no? Y ya después de esa cirugía, hasta ahorita el 100% de quienes han ido a los talleres, por lo menos sale pudiendo hacer cuartetas, quintillas y sextillas improvisadas, octosilábicas, en el taller de 10, 12 horas de duración en total.
¿no? ¿Cuál es la experiencia? Que todo el mundo puede y yo estoy convencida de eso. La cosa nada más es desconvencerlos de que no pueden y eso es facilísimo. Sí, como dices, ahora sí que va desde técnicas pedagógicas hasta embrujos interestelares, ¿no? De que se lleva. Y que bueno, es muy interesante y sobre todo, pues como dice, esta experiencia, ¿no? No solo con niños, sino también con adultos. Y con esta parte, pues que en las regiones, digamos, esta parte de la musicalidad, ¿no? Tal vez, o bueno, en la que nos ha tocado en algún momento estar en contacto directamente, o exprofeso que vamos, que tiene que ver, ¿no? Con la oralidad, la musicalidad, todo lo que es ahora sí que la fiesta, ¿no? Sin duda es un material, ¿no? Que me gustaría, ya antes de cerrar, que después pues, nos platiques también dónde, si todavía lo pueden, se pueden encargar, se pueden, digo, porque ahorita era normal verte a ti en las regiones con tu mochilita y con tus libros además, y ahorita, bueno, por cuestiones de pandemia, evidentemente, pues ha habido muchas fiestas de las que me consta que pues iba a ser inevitable encontrarte ahí, ¿no? Y en donde desde luego son talleres, ¿no? Que han marcado, me consta también generaciones, o sea, de niños que han iniciado y que hoy en día se desenvuelven de una manera, vaya, increíble y que nos consta cómo les preguntas, dicen, ah, sí, empecé un taller con Ana Sarina, ¿no? Entonces, eso creo que además, bueno, para ti debe ser sin duda vaya, sabes un aporte además de muchos de los que has dado, pues, para este mundo ahora, ¿no? Y pues bueno, para ir cerrando, Ana Sarina, ¿qué más andas preparando por ahí para más adelante, para cuando se acabe esta pandemia o cuando se ahuyenten estos malos aires de virus? ¿Qué más tienes por ahí esperándonos para lo próximo? Mira, a nadie que me conozca se le va a hacer raro. Acabando la pandemia y que va a ser como simultáneo a que yo me titule y ya me deshaga de la escuela por lo pronto, en ese inter a ver si me animo a seguirle o no. Lo que sigue ya lo dijiste, mochila a la espalda y pélate, ¿no? Yo no regreso a mi casa en 3 años. Este, pero mira, por lo pronto el libro está en venta en forma digital y eso fue antes de la pandemia. Ahora sí que no fue por pandemia, sino por agotamiento. Se agotó la corta edición física, pero está en digital y quien sea que me busque o en Facebook o para más seguro, tengo la página de Jugando con la Rima en Face y contesto los mensajes o la página jugandoconlarima.org en la web y ahí hay el contacto para pedirme un libro, ¿no? Y ahorita es muy fácil en la virtualidad, me depositan y les doy el enlace para descarga y estuvo. Y esta es una, digamos, corrección de la primera edición porque ya tiene pues, las erratas que todo libro tiene y que se le van a 5 lectores, ya están ajustadas y además tiene pues algunas adiciones, ¿no? Las reglas de oro, no hablé para nada de las reglas de oro ahorita, pero ahí se las dejo así como prólogo, porque son 5 reglas de oro para el verso, pero para la vida, que es la realidad. En mis talleres el verso es un pretexto. Mis talleres realmente dan 5 reglas de oro que te sirven para el buen vivir, diría Evo Morales, ¿no? Este, y así nada más me contactan por ahí, por jugandoconlarima.org o jugando con la rima en Facebook y y ahí nos ponemos en contacto. Me he negado a dar talleres virtuales, pero sí he dado algunos a gente que ya estuvo conmigo, ¿no? Y estoy viendo cómo lo hacemos para el manejo de las fichas, para poderlo hacer así en Zoom, pero, pero pierde, soy honesta, y pierde muy buena parte del taller, pierde la complicidad,
y todavía no está bien estudiado qué áreas cerebrales estamos usando ahora con esta normalidad virtual, y creo que no son las mismas que yo procuro, porque el taller, más allá de decir versitos, con esta cuestión de Freire, de la pedagogía de la liberación, lo que está buscando es darte confianza en tu propia expresión, y esa te genera automáticamente también un pensamiento crítico que urge en estos tiempos, ¿no? Entonces, sí me he negado un poquito a dar talleres en línea, pero a grupos pequeños que se organicen, pues podemos intentarlo en plan de tener la honestidad de ser piloto. Y sí, para el año que viene, para la normalidad, sin tanta pandemia que venga, yo espero que sí pueda decirles, organícense con 10 personas, ya sale mi paga y los gastos, y no es gravoso, y voy, y como decían unos amigos músicos, ¿no? Si traen 100 pesos, les vendemos un disco. Si traen un poco más, van unos servidores y se ponen donde ustedes gusten a tocar en vivo, ¿no? Así. Sí, sí, eso esperamos, que ya pronto podamos llegar a esa normalidad y encontrarnos, como siempre ha sido un gusto, pues ahí en diferentes fiestas y formas y motivos sobre todo, ¿no? Ana Sarina, de verdad te agradecemos mucho, mucho el espacio, el tiempo que te hayas dado para compartir esta, pues vaya, conferencia, esta, ¿qué te puedo decir, no? De mucho aprendizaje. Y no solo de conocer como tal desde tu palabra como autora del libro, sino también pues estas formas, ¿no? Que vienen como, no, no oculto, pero que están detrás de toda esta, de una publicación, ¿no? Toda la historia que hay, que compartas con nosotros esto, de verdad te lo agradecemos, que hayas dispuesto de tu tiempo también. Y pues eso, esperamos encontrarnos pronto en alguna fiesta con tarima en medio, esperemos. Y te cuento, Rafael, forma de agradecimiento por brindarme este momento con el verso de Spinel, o con varios, dijo aquel, a esta humilde trovadora. Yo, con mi voz de señora, yo con mi voz de señora, sin valores absolutos, veo que 20 minutos se volvieron una hora. Gracias. Por fortuna se volvieron una hora. Muchas gracias, Ana Sarina, y muchas gracias pues a todas las personas que se conectaron en este momento y que lo verán posteriormente y con tiempo, porque es como para tomarse su tiempo y escuchar esto. Así que pues gracias a todos y nos vemos para la siguiente cápsula de Sones de Veracruz. Hasta pronto.